¿Cuál es el sentido de la vida? La profundidad de este libro es inigualable. El hombre en busca de sentido es una gran obra filosófica que puede cambiar la manera en que ves y vives tu vida. En algún momento, Viktor Frankl fue un profesional prestigioso, director de la sección de neurología de un gran hospital, pero la vida, en sus inesperados giros, lo llevó a vivir un infierno, el Holocausto nazi. En 1942, en pleno apogeo del régimen nazi, él y su familia fueron hechos prisioneros e ingresados en los campos de concentración. Fue precisamente esta experiencia lo que lo llevó a escribir este libro, para dar respuesta a una de las interrogantes más grandes del mundo: ¿cuál es el sentido de la vida? Pasó de tenerlo todo a perderlo todo en cuestión de tiempo. Su hermana escapó con éxito a Australia, pero su hermano no corrió con la misma suerte. En un intento de escape a Italia, fue descubierto, deportado e ingresado a un campo en Auschwitz, donde murió junto a su mujer e hijos. Víctor consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos. Sin embargo, en un dilema moral, decidió quedarse junto a su esposa embarazada para cuidar de sus padres, los cuales, debido a la vejez, no podrían sobrevivir por sí solos. Esta decisión marcaría su vida de muchas formas. Al dejar caducar el visado, sucedió lo previsible. Una semana después, él y su familia fueron ingresados a los campos de concentración, separándolos y quedando absolutamente solo. Al ingresar fueron divididos en diversos grupos y obligados a desprenderse de todas sus pertenencias. Sin embargo, había algo a lo que Frank fue incapaz de renunciar: su manuscrito que contenía el trabajo de su vida, las bases de la logoterapia. Intentó esconderlo en un repliegue de su chaqueta. Sin embargo, fueron desprendidos hasta de su ropa, y los guardias, con una sonrisa macabra, reducieron su trabajo a simples pedazos de papel. Pero este fue solo el comienzo del verdadero infierno. Durante los siguientes años tuvo que sobrevivir solo con un pedazo mohoso de pan y un plato de sopa al día, siendo explotado día y noche, soportando cansancio, golpes, humillaciones y demás para evitar ir a las cámaras de gas, o peor aún, ser quemado vivo, con la esperanza de salir vivo de aquel infierno y rehacer su manuscrito. Como puedes ver, sobrevivir no fue sencillo. Pasó de ser un gran neurólogo y psiquiatra a un simple número más en una larga lista de prisioneros. En los campos existían dos clases de prisioneros: los normales, grupo al que pertenecía Frank, y los capos, grupo con privilegios especiales que fungían como guardias, debido a ser los más violentos. Frank, como muchos otros prisioneros, sufrieron desgarradores decaimientos a lo largo de su estancia. Los dos más significativos sucedieron al ingresar por primera vez al campo, y la segunda tras su liberación el 27 de abril de 1945. Después de años de internamiento, Frank se encontraba débil y psicológicamente exhausto, y tras unos meses de ser liberado, se enteró de la muerte de su madre en las cámaras de gas, la de su padre tras una horrible agonía, y la de su amada esposa, la cual fue obligada a abortar al ingresar. No tenía nada ni nadie, estaba completamente solo y roto por dentro. Afortunadamente, su amigo y vecino Paul Pollack, al cual fue a ver para desahogarse, guardaba una vieja copia del manuscrito de Frank, el cual se lo había entregado un día antes de su deportación, suceso que Frank había olvidado. Impulsado por ello, lo llevó a levantarse una vez más para terminar su más grande trabajo y rehacer su vida. Para sanar su mente y su cuerpo, decidió escribir lo vivido en los campos, para sacarle el provecho a este sufrimiento. Así nació la idea de este libro. En este libro alude especialmente al sufrimiento presente día a día en los campos de concentración. Frank observó con detalle cómo algunos se abatían y degradaban ante el sufrimiento, mientras que otros parecían crecer y madurar interiormente, llevándolo a una gran lección existencial. No es el sufrimiento en sí mismo el que madura o destruye a un hombre, es el hombre el que le da sentido al sufrimiento. En cierto modo, el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Las personas en los campos de concentración fueron reducidas a simples números, les arrebataron todo y solo les daban lo suficiente para no morir, alargando su sufrimiento hasta que la persona no tuviera razones para seguir. Sin embargo, la experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre posee la capacidad de elegir
El hombre puede conservar su libertad espiritual e independencia mental incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Los supervivientes en los campos tenían algo en común. Todos tenían razones para seguir viviendo, como alguien con quien estar, algo que hacer, una meta por alcanzar, un porqué por el cual continuar. Estas personas son una prueba irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir su propio camino. Cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo brindan la oportunidad de elegir, de tomar una decisión. Día a día, lo que eliges y lo que haces es en lo que te conviertes. A cada instante puedes elegir rendirte y vivir como una víctima de tu vida, o puedes elegir levantarte e encontrar un porqué por el cual luchar y nunca rendirte. Y al elegir seguir, te conviertes en el creador de tu vida. De modo que cada persona, incluso en las situaciones más trágicas, puede decidir quién quiere ser. Y los supervivientes de los campos son la clara prueba de que la luz brilla incluso en medio de la oscuridad. Todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Sin este, la existencia estaría incompleta. El sufrimiento nos impulsa a cambiar, a mejorar, a crear una vida mejor. Depende de nosotros, depende de ti. Una vida que consistiera solo en salvarse o perecer, cuyo sentido dependiera del azar, no merecería ser vivida. La causa del estado del ánimo de un prisionero, así como el de todas las personas, no solo es resultado de factores externos, sino fruto de una libre elección. El hombre que se dejaba vencer por la ausencia de su futuro ocupaba su mente con pensamientos retrospectivos. Estas personas que piensan que cuya vida carece de sentido olvidan que las situaciones excepcionalmente adversas otorgan la oportunidad de crecer más allá de sí mismos. El prisionero que perdía la fe en su futuro estaba perdido. Esto es igual para todas las personas. Lo que se necesita urgentemente en situaciones difíciles es cambiar nuestra actitud frente a la vida. Aunque es difícil, es en la actitud frente al dolor donde reside la capacidad de obtener un logro excepcional. A estas alturas, Frank concluyó la respuesta a una de las interrogantes más grandes que debemos hacernos. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es todo aquello que motiva la acción concreta y cotidiana. Es aquello que te impulsa a levantarte por las mañanas. Es un porqué por el cual vivir. Es así de natural. Amores, amistades, proyectos, promesas, retos, cosas por cumplir, sueños por hacer realidad, metas por alcanzar, un porqué por el cual luchar que te impulse. Y son precisamente esas acciones concretas y cotidianas las que completan el sentido de la vida. Como un gran hombre dijo una vez, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Ninguna persona puede responder a esta pregunta en términos generales, ya que el sentido de la vida difiere de una persona a otra, de un día a otro, de un momento a otro. El hombre no inventa el sentido de su vida, sino que lo descubre. Dicho esto, pobre de aquel que no perciba ya ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intención y por lo tanto ninguna finalidad para seguir viviendo. Está perdido. Lamentablemente, la carencia total y absoluta de sentido es mucho más frecuente en nuestros días, denominado vacío existencial o vacío. Aquella persona cuya vida carece de sentido no sabe qué hacer. Por eso hace lo que otras personas hacen o hace lo que otras personas le dicen. El vacío es la causa de las adicciones y de la delincuencia juvenil. En otras ocasiones, el vacío se intenta llenar con placer y gratificación instantánea, lo que solo trae más dolor y frustración. Una vida así no merece la pena ser vivida. Afortunadamente, del vacío también nace la búsqueda del sentido. La búsqueda del sentido nace de una tensión interna, no de un equilibrio interno. Aún en las peores condiciones, nada en el mundo ayuda más a levantarse que tener un porqué por el cual luchar. Un consejo para cambiar tu vida es actuar como si vivieras por segunda vez y la primera lo hubieras hecho tan mal como estás por hacerlo ahora. El verdadero infierno es encontrarte en tu lecho de muerte con la persona que hubieses podido ser, pero que nunca tuviste el coraje de ser.
La conclusión que Frank plasmó en este libro es muy clara. El hombre es su propio determinante. Lo que quiera ser, hacer o tener debe de construirlo por él mismo, a través de sus pensamientos, sentimientos y decisiones, y no tanto por sus condiciones. Depende de él. Por la misma razón, toda persona posee la libertad de cambiar a cada instante. Uno de los rasgos característicos de la existencia humana es la capacidad para elevarse por encima de sus condiciones y trascenderlas. No importa qué tan difícil sea tu vida en estos momentos, porque siempre hay algo que puedes hacer y triunfar. Mientras sigas con vida, hay esperanza. Y finalmente, recuerda que un hombre que se vuelve consciente de su responsabilidad ante quien lo aguarda con todo su corazón, o ante una obra que terminar, una meta o un sueño, nunca será capaz de tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de tu existencia y podrás soportar casi cualquier cómo.